Si te gustan las historias de terror, dale a like y suscríbete. La mesa de los 12. Cuando la patrulla del condado encontró la camioneta de Elías Duarte, abandonada en el arcén de la Ruta 66, el motor todavía estaba caliente, las puertas sin cerrar, la radio encendida, escupiendo solo estática. No había señales de lucha, ni huellas que se alejaran del vehículo en ninguna dirección. Elías Duarte, de 32 años, natural de Flagstaff, Arizona, no volvió a aparecer jamás. Lo único que el sheriff encontró en la guantera, junto a un mapa de carreteras y un paquete de cigarrillos a medio fumar, fue una ficha de casino, negra, pesada, con un símbolo que nadie en el condado supo identificar. Llamaron a Las Vegas, llamaron a Reno, llamaron a cada casino con licencia, en un radio de 500 kilómetros. Ninguno había emitido jamás una ficha como aquella. El expediente se cerró 3 meses después, sin respuestas. Pero para entender lo que le ocurrió a Elías Duarte, aquella noche de agosto de 1958, hay que retroceder 3 días antes de que encontraran su camioneta vacía bajo el sol del desierto. Elías llevaba 3 días conduciendo hacia Los Ángeles, huyendo, aunque él prefería llamarlo empezar de nuevo. Llevaba con él una maleta, $500 mal contados, y el peso de algo que no le había contado a nadie, el nombre de una mujer, Clara, y una noche de lluvia en un puente de Flagstaff que él recordaba con demasiada claridad y que todos los demás, mejor para él, habían empezado a olvidar. Al tercer día, el desierto de Nevada se lo empezó a tragar. Primero fue el calor, un calor que no bajaba ni de noche, que hacía temblar el aire sobre el asfalto, como si la carretera misma respirara. Luego, la radio empezó a fallar. Entre canción y canción, se colaban silencios demasiado largos, y en uno de ellos, Elías juró escuchar, clarísima, una voz de mujer diciendo su nombre. Apagó la radio y no volvió a encenderla. No cruzó ni un solo coche en 3 horas, ni una gasolinera, ni un cartel que no estuviera ya comido por el óxido y la arena, salvo uno, medio enterrado en la cuneta, que solo dejaba leer una palabra, paraíso, con una flecha apuntando a la nada. El reloj del salpicadero se paró a las 6:47 y no volvió a moverse. Un cuervo lo siguió durante casi 1 kilómetro, planeando bajo, sin apartarse del capó, hasta que el motor empezó a toser, y Elías tuvo que orillarse. Cuando se bajó a mirar el motor, el silencio del desierto le pareció distinto a cualquier silencio que hubiera escuchado antes. No la ausencia de sonido, sino algo aguantando la respiración. Fue entonces, con las manos manchadas de grasa y el sol cayendo como un martillo, cuando levantó la vista y lo vio. El casino, un edificio bajo, de estuco descascarado, con un cartel de neón apagado que apenas dejaba leer las letras. Casino, El Paraíso, no estaba en ningún mapa. No lo había mencionado nadie en Barstow, ni en la última gasolinera de Amboy. Y sin embargo, ahí estaba, sólido, silencioso, como si llevara toda la vida esperándolo a él y a nadie más. Empujó la puerta. Dentro, contra todo pronóstico, había luz, una luz amarilla, cansada, de lámparas que no deberían funcionar en un lugar sin cables visibles. Y el rumor sordo de conversaciones. Las mesas de blackjack estaban llenas, las ruletas giraban. Nadie levantó la vista cuando entró, como si su llegada fuera lo más normal del mundo. El humo de los cigarrillos, reparó Elías más tarde, sin saber bien cuándo había empezado a notarlo, no subía. Se quedaba suspendido a la altura de las cabezas, en capas quietas, como si el aire del salón no tuviera arriba ni abajo. Y en las paredes colgaban cuadros de paisajes que él habría jurado, cada vez que apartaba la vista y volvía a mirarlos, que no eran exactamente los mismos de un momento antes. Un jinete que antes miraba a la izquierda, ahora miraba de frente. En el centro del salón había una mesa redonda de fieltro verde,
con 12 sillas. 11 ya estaban ocupadas. La silla libre quedaba justo frente a un hombre de traje blanco impecable, inmaculado a pesar del calor, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía llevar practicando durante siglos hasta hacerla perfecta. «Llegas justo a tiempo», dijo el hombre, señalándole la silla con 2 dedos largos y suaves. «Estábamos a punto de empezar. Me llamo Mefisto», añadió, tendiéndole la mano. «Y tú eres Elías. No hace falta que lo digas». Elías se la estrechó. Estaba fría. A pesar de que fuera el desierto, quemaba a 40 grados. No le preguntó cómo sabía su nombre. Una parte de él, la parte que llevaba 3 días notando cosas que no encajaban, prefirió no hacerlo. Los 11. El croupier, un hombre silencioso de ojos hundidos, repartió las cartas sin que nadie se lo pidiera. Antes de la primera apuesta, Mefisto pidió, con la cortesía de un anfitrión, que cada uno dijera qué lo había traído hasta esa mesa. Nadie pareció encontrarlo extraño. El cura sin alzacuellos contó que llevaba 20 años cargando la confesión de un hombre moribundo, que nunca se atrevió a repetirle a nadie más, ni siquiera a Dios. El soldado, con el uniforme todavía sucio, de un polvo que no era de aquel desierto, habló de un puñado de nombres que ya no recordaba y que sin embargo lo despertaban cada noche. Una de las mujeres, con un vestido de fiesta pasado de moda, dijo que llevaba 10 años esperando una carta que nunca llegó. El vaquero no dijo nada, solo se tocó el ala del sombrero y sonrió como quien ya ha contado esa historia demasiadas veces. Y el niño, aquello inquietó a Elías más que ninguna otra cosa. Un niño, en una mesa de póker, dijo simplemente: «Estoy esperando a mi madre». Y nadie, ni siquiera Mefisto, volvió a mirarlo. Después de eso, jugaron. Las primeras rondas fueron amables, casi festivas. Mefisto contaba historias de otras mesas, de otras noches, con el tono de quien recuerda viejos amigos. Pero cada vez que alguien se quedaba sin fichas, su voz cambiaba, se volvía baja, casi tierna. La voz de alguien que sabe exactamente qué palabra hace falta decir. Las fichas, se dio cuenta Elías, habían estado tibias en su mano. Al sentarse, casi vivas, como una moneda que ha pasado toda la tarde en un bolsillo. Pero cada vez que alguien perdía la última suya, las que quedaban sobre el fieltro se enfriaban un poco más, hasta que hacia la mitad de la noche, tocarlas era como sostener piedras sacadas de un río en enero. Y en algún lugar del salón, un piano que Elías nunca llegó a localizar tocaba una melodía que se hacía más lenta, nota a nota, cada vez que alguno de los jugadores dudaba antes de apostar, como si el propio local aguantara la respiración junto con ellos. A la mujer del vestido de fiesta le dijo: «Podría hacer que esa carta llegara hoy mismo si quisieras. Solo necesito un nombre en un papel, el tuyo». Ella rió, nerviosa, y agitó la mano como espantando una mosca. «Ay, Mefisto, ¿qué cosas dices?». Se levantó de la mesa. Nadie volvió a mencionarla. Elías, extrañamente, tampoco logró recordar después qué aspecto tenía. Al cura, cuando perdió su última mano, Mefisto le susurró que podía liberarlo de aquella confesión, borrarla como si nunca la hubiera escuchado. El cura se santiguó, murmuró algo en latín que sonaba más a súplica que a bendición, y se marchó sin mirar atrás. Al soldado le ofreció los nombres que había olvidado, todos, de vuelta, nítidos como el primer día. «Puedo devolvértelo todo, hasta lo que perdiste en la guerra». Por un instante, solo un instante, pareció que el soldado iba a decir que sí, pero negó con la cabeza y caminó hacia la puerta, hacia el desierto, hacia ninguna parte. El niño simplemente desapareció entre una mano y la siguiente, y en su silla solo quedó una carta boca abajo que nadie recogió. Solo una jugadora firmó, una mujer de ojos claros y manos temblorosas, que llevaba toda la noche perdiendo con una calma que a Elías ya le había parecido extraña. Mefisto sacó de la manga una pluma que no era una pluma.
brillaba como si ardiera por dentro. Y ella firmó sin que Elías llegara a ver el papel. Se levantó transformada, más joven, más luminosa, con un fajo de billetes que no le cabía en las manos. Salió del casino, sin mirar atrás, y por la ventana, Elías la vio caminar hacia el desierto, hacia el sol, hasta que la luz la deshizo por completo, como si nunca hubiera estado allí. Fue justo después de que la luz se tragara a la mujer del fajo de billetes, cuando Elías, con la boca seca, buscó algo a lo que aferrar la vista que no fuera la sonrisa de Mefisto. La encontró en la ruleta del fondo, que seguía girando sola, sin croupier, sin apisadores, como llevaba haciendo toda la noche. La miró un segundo de más, y en ese segundo, sin transición, sin sonido, todos los jugadores que quedaban en la mesa estaban muertos, no dormidos, no inmóviles, muertos, con los ojos abiertos y secos como los de algo disecado. Hacía mucho tiempo, la piel gris y tirante contra el hueso, las manos todavía sosteniendo cartas que ya no les importaban a nadie. El propio Mefisto, al otro lado de la mesa, tenía la misma quietud exacta que los demás, salvo por los ojos, que seguían clavados en Elías, brillantes, despiertos, esperando. Elías parpadeó. La mesa volvió a ser la mesa. El vaquero se rascó la nuca. Alguien rió una broma que Elías no había escuchado. Mefisto barajaba las cartas con las manos tibias otra vez, como si nada, absolutamente nada, hubiera ocurrido. Nadie más pareció haberlo notado. Elías no volvió a mirar la ruleta en toda la noche. Cuando solo quedaron 6 sillas ocupadas, Mefisto empezó a mirar a Elías de un modo distinto, ya no como a un jugador más, como a alguien que conocía desde antes de esa noche. «Tú no hablas mucho de ti», le dijo, barajando las cartas con una destreza que no parecía humana. «Los demás sueltan su historia con solo pedírselo. Tú la guardas». «No hay mucho que contar», dijo Elías. «¿Sigues pensando en aquella chica del puente?», dijo Mefisto, sin levantar la vista de las cartas, con la misma naturalidad con que hubiera comentado el calor. Elías sintió que el estómago se le caía por un pozo sin fondo. Nunca había pronunciado el nombre de Clara en voz alta desde aquella noche. Nunca se lo había contado a nadie. «¿Cómo sabes eso?», logró decir. Mefisto sonrió. Y por primera vez, esa sonrisa no pareció practicada, sino genuinamente satisfecha. «Es mi trabajo saberlo. Tú no viniste aquí por casualidad, Elías. Nadie viene aquí por casualidad». Repartió las cartas. «Podría devolvértelas, ¿sabes? No a Clara. Eso ni yo puedo hacerlo. Pero sí el minuto antes del puente. Podrías vivir esa noche de nuevo, con lo que sabes ahora, cambiarla. Y nadie, ni tú, recordaría que hizo falta cambiarla». Elías apretó las cartas contra el pecho. «¿Y a cambio?». «Lo de siempre», dijo Mefisto, encogiéndose de hombros como si hablara de un descuento en una tienda. «Nada que vayas a echar de menos, hasta que sea demasiado tarde para echarlo de menos». Elías no respondió, pero tampoco se levantó de la mesa. Los dos, uno a uno, se fueron vaciando las sillas, hasta que del círculo de 12 solo quedaron 2. Elías, con un montón modesto de fichas, y Mefisto, con las manos limpias y la sonrisa intacta, como si el tiempo no hubiera pasado por él, ni una sola vez en toda la partida. «Bien», dijo Mefisto, «ya solo quedamos tú y yo, afuera, más allá de las ventanas del casino. El paraíso, el desierto seguía exactamente igual que antes, inmóvil, dorado, indiferente. Ni una estrella se había movido, ni una sombra se había alargado, como si esa noche llevara horas siendo la misma hora, una y otra vez. Y entonces, por primera vez, desde que Elías había cruzado la puerta, el casino se quedó en silencio. No fue un silencio gradual. Las ruletas del fondo del salón dejaron de girar todas a la vez, con un chasquido seco, como si alguien hubiera cortado un hilo. Las mesas de blackjack
con sus jugadores repartiendo cartas 1 hora antes. Se quedaron congeladas a media partida, las manos suspendidas sobre el fieltro, los rostros vueltos hacia la mesa central, sin que Elías los hubiera visto girarse. El piano, que llevaba toda la noche haciéndose más y más lento, terminó de morir en una única nota sostenida. Y luego, nada, solo la respiración de Elías y el crujido de las cartas entre los dedos de Mefisto. Las lámparas del techo parpadearon una vez, se apagaron un instante completo, lo bastante para que Elías sintiera el corazón subírsele a la garganta, y volvieron a encenderse más tenues, del color de una herida ya vieja. «Última mano», dijo Mefisto, y por primera vez en toda la noche no sonreía. Aquello, más que ninguna otra cosa hasta entonces, fue lo que hizo que a Elías se le helara la sangre. La ausencia de esa sonrisa perfecta, practicada durante siglos, que hasta ese momento no se había apartado de su cara ni una sola vez. Sin ella, el rostro de Mefisto parecía más antiguo, más cansado, y por un instante, bajo la luz amarilla del salón, su sombra en la pared no tuvo la misma forma que su cuerpo, más alta, más afilada, con algo en la espalda que no eran hombros. «Antes de que mires tus cartas», dijo Mefisto, con una voz que ya no tenía nada de teatral, «quiero que veas algo. Es lo justo. Al final de la partida, todo el mundo merece saber exactamente qué es lo que está a punto de perder». Chasqueó los dedos, y el aire sobre la mesa, entre los dos, se espesó como si el humo suspendido del salón se hubiera decidido a tomar forma. Elías vio, no lo imaginó, no lo soñó, lo vio, con la misma nitidez con la que veía las cartas en su mano, una cocina pequeña, iluminada por la mañana, con clara viva, más viva de lo que la había visto nunca, riéndose de algo que él mismo estaba a punto de decir. Vio una casa con el porche pintado de blanco. Vio, más lejos, en un jardín, a 2 niños que tenían su misma nariz y los ojos claros de Clara, persiguiéndose entre la ropa tendida. Vio 20 años enteros, cada uno de ellos, pasar frente a él en el espacio, de un solo latido. Cumpleaños, inviernos, una vejez tranquila junto a una ventana, con ella todavía a su lado, la mano de Clara sobre la suya, arrugada y cálida. «Todo esto», dijo Mefisto, y su voz sonó, por primera y única vez en toda la noche, casi amable de verdad. «Puede ser tan real como esta mesa. El accidente no habrá ocurrido nunca. Nadie llorará jamás a nadie en ese puente. Solo tienes que jugar la mano, Elías. Solo tienes que dejar que la ganes yo». Elías sintió que el aire del salón pesaba distinto, como si respirar costara un esfuerzo real, físico, de los músculos del pecho. Miró sus cartas, miró la imagen de Clara, todavía suspendida sobre la mesa, tan cerca que si estiraba la mano, habría jurado que podía tocarle la cara. Notó que los dedos ya se le habían movido hacia las cartas, sin que él se los hubiera ordenado. Notó que una parte de él, la parte que llevaba 3 días conduciendo con el nombre de ella, atragantado, ya había dicho que sí antes de que su boca llegara a formar ninguna palabra. Fue entonces cuando la imagen de Clara, por una fracción de segundo, parpadeó como una lámpara mal conectada. Y en ese parpadeo, solo en ese, Elías creyó ver algo que no encajaba en absoluto con el resto del recuerdo. Sus ojos, los ojos de aquella Clara, sonriente en la cocina iluminada, estaban vacíos, no tristes, no apagados, vacíos, como los de algo que ha sido construido para parecer una persona y no del todo lo consigue. Elías cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la imagen ya no estaba, y solo quedaban él, sus cartas, y la cara sin sonrisa de Mefisto, esperando al otro lado de la mesa. «Paso», dijo, y dejó las cartas boca abajo sobre el fieltro verde, sin jugar la mano. Mefisto lo miró durante un largo instante, y por primera vez esa noche, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro perfecto. Las lámparas del techo recuperaron su luz de golpe.
En algún punto del salón, lejos, el piano volvió a sonar, esta vez a un tiempo normal, como si nunca se hubiera detenido. «Eso», dijo Mefisto, y la sonrisa volvió a su sitio, aunque a Elías le pareció, solo por un segundo, que le costaba más esfuerzo del habitual. No me lo habían hecho en mucho tiempo. Nadie, en ningún pueblo del desierto de Nevada, volvió a ver el casino, El Paraíso. 23 años después, en 1981, una profesora de historia visitaba un pequeño museo del condado en Kingman, Arizona, revisando una donación de fotografías antiguas para una exposición sobre la Ruta 66. Entre los retratos de familias de colonos y estaciones de servicio ya desaparecidas, encontró una fotografía sin fecha, tomada, según una anotación a lápiz en el reverso, hacia 1911, casino desconocido, propietario no identificado. En la imagen 12 personas posaban alrededor de una mesa de fieltro, un cura sin alzacuellos, un soldado, un niño, un hombre de traje blanco con una sonrisa demasiado perfecta para el grano de la fotografía. Y en la silla del extremo, mirando a la cámara, con una expresión que la profesora no supo describir después, salvo para decir que se le quedó grabada durante semanas, había un hombre joven que ella nunca había visto en su vida, pero cuyo rostro, por alguna razón que no supo explicar, le resultó exactamente el mismo que el de otra fotografía, mucho más reciente, que colgaba 3 salas más allá. La de un viajero desaparecido en 1958, cuya camioneta habían encontrado vacía en la Ruta 66, con el motor todavía caliente. La profesora nunca llegó a contar esa coincidencia a nadie, pero desde entonces, dicen quienes la conocieron, jamás volvió a conducir de noche por el desierto, sin llevar la radio apagada.